Amigas y amigos del programa A Ocho Columnas, hoy nuestro invitado será el profesor Julio Urribarri. Para la presentación de nuestro programa en el día de hoy, dejo con ustedes al periodista Rafael Ángel Andrés Galicia. Amigas y amigos del programa A Ocho Columnas, bienvenidos a una nueva edición de nuestro espacio a través de nuestro canal de YouTube Rafael Galicia TV, que como siempre los invito a suscribirse, darle like y compartirlo. Gracias a todas las personas que se han suscrito a esta plataforma desde que comenzamos a hacer este programa. Ya estamos próximos a llegar a los 1000 suscriptores en el canal de YouTube, así que se los agradecemos profundamente. También estamos en televisión a través de Telecolor, en radio a través de Luz Radio 102.9 FM, la voz de la Universidad del Zulia, en la dirección de Luz Radio Elizabeth Miquilena, en la producción de la estación Gustavo y Moraima Gutiérrez. Les recuerdo que lo mejor del programa A Ocho Columnas lo va a poder ver y lo va a poder leer a través de nuestros aliados informativos, Servicio de Información Venezuela, la página web del diario La Verdad, diariocontraste.com, también a través de somosnoticiacol.com, las mejores frases y todos los pases a la sala de redacción que deje nuestro programa A Ocho Columnas. En el día de hoy vamos a conversar con el profesor Julio Urribarri, politólogo, encuestador y también profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Rafael Urdaneta. Con él vamos a hacer un análisis de la situación política a nivel regional, pero también apuntando a nivel nacional. Pero antes que todo, profesor Julio Urribarri, bienvenido al programa 8 Columnas. Muchas gracias por estos minutos con nosotros. No, gracias a ustedes. Saludos, pues, primeramente, pues, a la gran audiencia de este interesantísimo programa que nos permite a nosotros llevar nuestra opinión, en este caso, como director de la empresa encuestadora de Occidente, ECO, para dar a conocer los resultados de una investigación que se ha hecho. Saludos a esa amplia colectividad que hoy nos ve y nos escucha. Saludos tanto a Galicia, yo no el padre, no el viejo, y segundo al junior, pues, por el talento que le imponen a este tipo de programas, que a pesar de todas las dificultades que hoy atravesamos, como en la pandemia, ustedes no han perdido la constancia en la información y en decir que donde está Galicia realmente está la noticia. Gracias, Julio. Un Gracias. fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Bueno, yo quería hacer este programa inmediatamente después que se oficializara el nuevo Consejo Nacional Electoral, ¿no? Es inminente ya que en horas se nombre un nuevo Consejo Nacional Electoral. Pudieran cambiar nombres, porque tú sabes cómo son estas horas. La sesión era para el día de hoy, se suspendió para mañana. Cuando esas cosas ocurren es porque tras bastidores se mueven esos hilos invisibles. Esos son los llamados hilos invisibles del poder. Los de quítame este, ponga este, borrarle la cédula a este, acomoda a este no se llama así. Y ocurre un mare magnum de cosas, bueno, que a veces sorprenden. Y un candidato que el lunes aparecía como favorito, el martes no aparece en el cuadro de honor. Pero haciendo abstracción de todas estas vicisitudes que pudieran ocurrir, quiero, antes de que revisemos tus encuestas, me des tu impresión acerca del escenario político que se abre en Venezuela una vez que se tenga un nuevo Consejo Nacional Electoral, posiblemente con 2 miembros pro gobierno, 2 miembros pro oposición y uno que, digamos, simpatiza con uno y el otro, no sé cómo decirlo, pero ¿será que se hace el Willy May o que simplemente lo tolera? En todo caso, vamos a tener un CNE. ¿Y eso qué significa, Julio, para un bando y para el otro? Sí, mire, lo que tú planteabas anteriormente es lo que aún se llama el cabildeo, ¿no? Y eso es normal en la política y más, eso es buen signo,
síntoma, porque es expresar mediante quizás señales, porque no lo han dicho ni siquiera públicamente con el lenguaje verbal, ¿no? Sino a lo mejor hay un lenguaje corporativo que hasta por señas se puede ahorita pensar que se está tratando de entenderse, pues, de establecer un diálogo que no es malo. Ahorita, producto de los clivajes políticos, de esos que yo siempre he denominado y siempre lo he mencionado en los programas, que es la fractura sociopolítica que se produjo en un momento con la llegada del señor Chávez a la presidencia de la República, se fracturó la sociedad venezolana, unos para acá y otros para acá. Por eso es que nos ha sido tan difícil entender que hay que dialogar y que hay que reconciliarse para que este país salga de este punto de inflexión y de esta crisis. Y este diálogo que se ha iniciado con motivo, puedes nombrar, unos van a decir igualito, el discurso, esta parte fracturada va a decir que ese es un CNE acomodado, que es un CNE que a todas luces lo va a manejar el gobierno, y esta parte va a decir que es integrada, ¿no? De eso no nos vamos, de eso no podemos nosotros. Entonces, ese es el escenario que hoy se vislumbra en Venezuela y que tarde nos hemos dado cuenta que si nos hubiésemos dedicado a asistir a algunas elecciones, no a todas, porque realmente hay que decirlo, fueron procesos que no son procesos que fueron fraude, pero sí procesos desventajistas que pudiera denominarse como fraude, pero eso como que acoquinó, hablando en el argot popular, un poco a la oposición venezolana y no siguió insistiendo en que la parte interna era muy importante y no se podía dejar unos espacios allí libres para que llegaran otros actores políticos y dificultaran más el diálogo en Venezuela. Indiscutiblemente que el factor internacional es un factor sumamente importante porque se globalizan las responsabilidades y los intereses que existen de parte y parte también han llegado a la cúpula de los entendimientos y de lo que es del concierto de países a nivel internacional que en este caso apoyen a la sociedad, a la oposición venezolana, pero eso no basta. Eso no ha bastado. La oposición venezolana ha cometido errores y para mí el gran error que sigue cometiendo la oposición venezolana es la falta de unidad. La mejor estrategia que ha podido tener una parcialidad alguna es la unidad. Recuerden el proceso del 2015 cuando la oposición venezolana arrasó 113 diputados y eso se volvió, como decían los viejos de antes, sal y agua, ¿no? Entonces se volvió sal y agua y se perdió la contundencia y el punch para seguir minando las posibilidades, en este caso electorales, que podía tener el gobierno nacional y que hoy por hoy está acrecentado sencillamente porque hay una maquinaria fuerte por parte del gobierno nacional, del Partido Socialista Unido de Venezuela, y la oposición venezolana parece fragmentada. Entonces hay como un concierto de egos allí que siempre está atravesado porque todos quieren ser presidente de la República, pero sin salir del actual presidente de la República. Y entonces eso es grave para el colectivo y para la asociación humana en Venezuela, el no contar con un liderazgo. Mire, lo que da es dolor cuando se estudian las encuestas y se ve de parte y parte la ausencia de un liderazgo contundente que pudiera, de parte de la oposición, animar a los venezolanos a salir a votar para salir de esta crisis, y de parte del PSUV tampoco hay contundencia en cuanto a unos liderazgos que lo pueda reconocer la colectividad. Y se han convertido entonces en una mera maquinaria realmente, que eso es fuerte y los acompaña pues al gobierno nacional, lo acompaña una muy buena maquinaria contra la desunión de la oposición venezolana. Entonces allí es donde está el problema y allí es donde va a estar la ventaja y la oposición seguirá diciendo, yo digo yo, bueno, no, esto es fraude y comienzan a captar el fraude y es malo porque la gente pierde las esperanzas, se somete a un proceso de incertidumbre
en el cual a todas luces va a salir perdiendo porque la gente no se anima a perder y porque cantar fraude reiterativamente significa que jugar a la abstención política o a la abstención electoral y máxime cuando el voto constituye una de las herramientas más poderosas para poder salir en cualquier proceso político de cualquier parte que afecte esos intereses colectivos. Profesor Julio Ribarrí, muy interesante su primera reflexión. Me generan ciertas dudas, entre ellas la siguiente. Teniendo usted datos, cifras y estadísticas con su más reciente encuesta, que ya la vamos, digamos, a desmenuzar en los próximos minutos, ante este llamado que han hecho distintos sectores del país a la oposición a, digamos, volver a la ruta electoral, este nuevo CNE que acaba de nacer en Venezuela, da la sensación de que a la oposición no le queda de otra, sino volver a las elecciones. Yo digo que sí, mira, nosotros se nos fue un tiempo precioso y de verdad apostar a lo sancionatorio, ¿no? Y por qué no decirlo, entre ellos yo decía, bueno, aquí es muy difícil que el gobierno nacional aguante esa presión internacional y resulta que ahora los más afectados somos nosotros, de verdad que sí. ¿Por qué? Porque si hubiese habido un proceso de entendimiento, yo solamente no voy a culpar a la oposición venezolana, por supuesto que el gobierno, con el afán de sacar ventaja, entonces también hizo lo propio. Entonces se convirtió esto en lo que hemos denominado un punto de inflexión. Pero si la oposición venezolana, repito, hubiese tenido como estrategia fraguar la unidad y convertirse en uno solo, por ejemplo, un partido único, como lo hizo el PSV, un partido único, porque una de las grandes, de la gran inteligencia que pudo haber tenido Chávez y un acto de audacia fue haber dicho, bueno, no, miren, hay que apostar aquí, hay que apostar a la unidad y por eso quienes estén conmigo tienen que estar con el Partido Socialista Unido de Venezuela. Mientras tanto, la única vez que la oposición venezolana se ha unido, la única vez fue exitosa su alianza y se produjo un triunfo rotundo, absolutamente importantísimo, que se pudo haber potenciado una gran posibilidad para que la oposición venezolana hubiese llegado al gobierno, hubiese nombrado un presidente producto de ese colectivo ansioso de utilizar la herramienta del voto para poder salir de esta crisis económica que nosotros hemos tenido. Pero el gobierno tampoco, a pesar de que el PSV, digamos, acapara el resto de partidos del lado oficialista, existe el llamado Gran Polo Patriótico, por ejemplo, venido a menos en los últimos años por el papel principal que tiene el PSV dentro de, digamos, el conglomerado de partidos oficialistas. Pero del lado opositor, usted en su primera intervención decía algo muy interesante. Decía que ni del lado del gobierno ni del lado opositor hay liderazgos contundentes. Y le pregunto, ¿no es el liderazgo del presidente Maduro y el liderazgo de Juan Guaidó liderazgos contundentes dentro de sus sectores para poder llamar a la unidad entre ambos sectores para ir a la ruta electoral, que son las elecciones regionales y de alcaldes? Mira, Rafael, las encuestas dicen todo lo contrario, ¿no? Si nosotros nos remitimos a la encuesta de Data Analysis, la encuesta más reciente, vemos que solo el partido con mayor arraigo en Venezuela aparece con 8 puntos, que es el PSV. ¿Entiendes? Si medimos los liderazgos en la misma encuesta de Data Analysis, vemos que el liderazgo que el presidente Maduro aparece muy mal posicionado dentro de la sociedad y la colectividad. Pero si miramos a Guaidó, es un desastre. Parece que allí hubiesen dinamitado eso y todas las posibilidades que hubiese tenido la oposición venezolana en alguna oportunidad, bueno,
eso se terminó, ¿no? O sea, por eso repito con certeza, de acuerdo a lo que te dicen las encuestas, y no lo estoy diciendo como lo hace mucha gente, con el ojo por ciento, ¿no? Como diría un famoso político venezolano, con el ojo por ciento, ¿no? Son números que expresan la realidad venezolana y que es muy preocupante. Da la impresión que aquí pudiera plantearse otro tipo de liderazgo y es hasta peligroso por los dos bandos. Peligroso en el sentido que puede salir un outsider, ¿no? Si nos acogemos al perfil democrático, porque todos somos demócratas, es peligroso porque se pudiera colar allí o un antisistema que se pueda llamar, ¿no? Para remover las bases y producir un cambio por otra vía que Dios nos libre, ¿entiendes? Porque el país hoy en día no tiene los liderazgos suficientes como para estimular, como para mover a la gente a la participación política, porque una cosa es la movilización y otra cosa es la participación. Tú por mucho que movilices gente, la está movilizando bajo otros aspectos y no le estás dando participación. Ok, que vote, bueno, pero pues, el voto tiene que ser un elemento libre, importante, ¿entiendes? Para que la gente pueda expresar los sentimientos, los afectos hacia cualquier liderazgo político. Pero bien, mira, aquí sí, aquí tiene que haber un diálogo de verdad desprendido de todo tipo de personalismo, de todo tipo de parcialidad política, y yo no veo otro remedio. ¿Qué estamos esperando nosotros? Que lleguen los marines allá a la Guaira, eso es mentira, eso no va a ser así. Aquí tiene que haber el entendimiento dentro del propio país con los mismos actores políticos, quizás para darle oportunidad a liderazgos jóvenes que pudieran entenderse de mejor manera y no permanecer en un punto de inflexión como el que estamos viendo en la actualidad. Ahora, te estoy entendiendo que te inclinas por la idea de que la oposición se logre reagrupar en un partido único. Son titular para mi sala de redacción. Es así. Es totalmente cierto. Mira, es que ahora, si alguna estrategia... Adelante. Sería una tarea titánica, ¿no? Ya el partido de la manito fue un primer ensayo positivo, aunque el gobierno le cayó encima a esa tarjeta, ahí pudiera, y eso terminó siendo un parto en los montes. Pero retomar la idea de un partido único en la oposición es maravilloso. Yo en lo particular lo he planteado en mi programa de radio muchísimas veces, en un programa que hacía que se llamaba Triángulo, junto con Tony Romero y Miguel Ángel Román. Decía, la oposición va a tener que imitar a Chávez con lo del partido único, porque aquí la unidad sigue siendo la estrategia. Ahora, Julio, ajá, dime, te escucho. No, absolutamente lo que tú has dicho para tu titular. Si ese es un buen ejemplo, porque es que lo bueno hay que imitarlo, hay que emularlo y superarlo como el método japonés. Igualar, imitar, igualar y superar. Hay que superar las buenas iniciativas y los buenos conceptos para poder lograr una causa o un objetivo concreto. Entonces, eso sería, bueno, y se pondría muchísimo más interesante, y con eso no, la oposición venezolana se va a acabar aquello que, o va a comenzarse a decir, ni se compra ni se vende, ¿me entiendes? Porque cuando hay, en la unión, y eso lo hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo, es la gran fortaleza de cualquier movimiento, de cualquier empresa política o de cualquier naturaleza, para lograr la sinergia necesaria para ir hacia el objetivo común. Le aconsejaría yo a la oposición venezolana, pero hay mucha ambición. Claro. Y los grandes partidos movilizadores del país tienen sus años, de 70 años. En el caso de Copey está muy fracturado
pero es un partido con más de 50 años. Y los otros, aunque son mucho más jóvenes, bueno, no sé hasta qué punto. Uno de esos partidos habilitados, ojo, que es el Partido Nuevo Tiempo. No sé, Sí, profesor, si sí, se ha sí. evaluado la posibilidad de que, por ejemplo, la oposición participe en las elecciones regionales en la tarjeta de un Nuevo Tiempo, que es una tarjeta completamente habilitada para elecciones. Es correcto. Mira, aquí hay ahí pudiera ser una gran posibilidad que la oposición venezolana pudiera incursionar en ese proceso electoral y además con grandes posibilidades de ganar, ¿entiendes? Pero ¿cuál es el grave problema? ¿Se podrán subsanar todas esas facturas amarillentas que permanecen en cada uno de los archivos de esos partidos políticos, de esos partidos políticos? ¿Podrán esas facturas amarillentas realmente desaparecer de este ámbito político para que le dé pie a un movimiento unitario para vencer el candidato del gobierno regional o nacional? Esa es Pueden. una buena interrogante. Yo no me atrevo a opinar por ellos, no me atrevo a opinar por los demás. En los procesos electorales internos que han habido de parte y parte, ha habido hablemos hasta de reyertas entre las dos tendencias más fuertes de la colectividad zuliana, que primero es Justicia y que es Nuevo Tiempo, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto eso se habrá subsanado. Yo creo que el acercamiento más que todo de la parte de la oposición venezolana no está haciendo entre ellos mismos, está haciendo hasta con el propio gobierno, en vista de las posibilidades, por ejemplo, que pudiera tener Nuevo Tiempo con un candidato, bien sea Manuel Rosales, bien sea, no sé cuáles otros candidatos deben estarse jugando allí, pero fundamentalmente con esa candidatura hay mucha oportunidad dentro del gobierno, ¿no? Perdón, dentro de la oposición venezolana, pero ponerse de acuerdo yo creo que va a ser muy difícil, porque por esas facturas amarillentas que permanecen en esos baúles y esos escritorios que cada uno tiene que cobrar con fecha de vencimiento. Perdón, sin fecha de vencimiento. Claro, si no tienen fecha de vencimiento es peor porque van a estar por siempre. Amigos del programa 8 Columnas, estamos conversando con el politólogo, profesor universitario y también encuestador Julio Urribarri. Hacemos un análisis de la situación política del Estado Zulia y de nuestro país. Una pausa y al retorno a los numeritos. La más reciente encuesta del profesor Julio Urribarri. Una pausa y ya regresamos. Ya regresamos con A 8 Columnas. Continuamos con A 8 Columnas. Cerramos nuestro programa A 8 Columnas escuchando estos numeritos que nos va a ofrecer el profesor Julio Urribarri, su más reciente encuesta. Julio Urribarri Fonseca. Adelante, Julio. Sí, esto más que una investigación, es más que un sondeo de opinión pública, es una investigación con rigores científicos establecidos suficientemente contundentes como para darle un nivel de credibilidad, margen de error de un 3%. Fue en base a 318 encuestados en la ciudad de San Francisco, y para medir gestión del alcalde, liderazgos locales, líderes locales, gestión del alcalde, gestión del gobernador, liderazgos regionales. Y como sé que estamos cortos de tiempo, voy a proceder en la pregunta: ¿cómo valora usted la gestión del alcalde Dirwin Arrieta en la ciudad de San Francisco? A esa pregunta, entre la gestión como buena, está entre el 13.1% y la gestión regular aparece con el 36%. O sea, entre regular y buena, Dirwin Arrieta tiene el 49%, el 49%. O sea, valorando
los dos aspectos importantes de la repartición porcentual que se ha hecho, vemos que la respuesta es bastante contundente, es buena. Entre buena y regular aparece con casi el 50%, cosa que llama mucho la atención. Por eso les digo que a veces la oposición se distrae tanto en otras cosas y no les encuesta, o si las hace las guarda o no las utiliza como herramienta importante de información y de conducción para los distintos procesos. Y entonces aparece pues el alcalde en la actualidad, parece blindado en la ciudad de San Francisco, aún con la situación económica paupérrima con la que nosotros, por la cual estamos atravesando, aún con la pandemia. Oye, la gestión es bastante buena del alcalde Dirwin Arrieta. En cuanto a la valoración del gobernador Omar Prieto, cuando a la misma pregunta, ¿cómo valora usted la gestión de Omar Prieto como gobernador del estado? Aparece exitosa su gestión con un 13% y aparece con un 36% de regular, casi del 50% también está percibiendo que la gestión de Omar Prieto en la gobernación del estado es bastante buena. Y me acojo al comentario anterior, en medio de tanta pandemia, de tanta crisis, de tanta incertidumbre, sin embargo la gente valora muy bien la gestión, diría yo, porque un 50% entre regular y bueno, es una buena valoración para un gobernante. En cuanto a los... dígame. No, pero me refiero, esa es la evaluación de la gestión, ¿verdad? Exacto, eso es gestión. No existe medición frente a otros líderes. ¿Quiénes son los líderes de la oposición en San Francisco, chicos? Bueno, mira, ¿con cuál de los siguientes líderes, bueno, locales se siente usted más identificado? Se norman Dirwin Arrieta. Dirwin Arrieta aparece con un 28% como el líder de mayor relevancia en el municipio de San Francisco, y eso se explica porque si tiene una buena gestión entre regular y buena, quiere decir que tiene la aceptación de la colectividad y la gente lo reconoce como un líder. Y además que pertenece a la nueva generación de líderes emergentes en el estado Zulia, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a los mismos actores políticos, pero exacto. Oye, funcionó el relevo ahí en San Francisco, ¿no? Entonces, y cuando se le da la oportunidad a un joven con envergadura, un joven con responsabilidad, con sentido de querer hacer las cosas, de función social, etcétera, se ve pues que la gente está pidiendo otro tipo de figura. Aparece el segundo término, Julio Montoya. Julio Montoya aparece con 19 puntos como el segundo mejor líder reconocido en la ciudad de San Francisco. Aparece Gustavo Fernández con un 14.6%. Lo que te quiere decir, uno sabe, no responde, un 28%. Lo que quiere decir que si ambos se unen, difícilmente le pueden ganar las elecciones. O sea, yo veo al alcalde Dirwin Arrieta, pero muy bien posicionado, y si se une Julio Montoya, Gustavo, si aplica la unidad de la cual nosotros hemos hablado, tampoco le van a ganar a Dirwin. Y máxime que hay, porque el lunes de Primero de Justicia, el otro es de un nuevo tiempo. Un nuevo tiempo, y entonces va a ser bastante difícil, de acuerdo al análisis anterior, que se pueden unir, pero aún uniéndose va a ser demasiado difícil que derroten a Dirwin Arrieta en la ciudad de San Francisco, y yo lo veo muy bien posicionado a no sé cuántos meses de las elecciones, porque eso lo definirá el próximo CNE. ¿Con cuál hay entonces en lo que es el liderazgo local, muy importante lo que se está viendo allí y las señales que la gente está lanzándole a sus gobernantes, y a los que, por ejemplo, es que el grave problema es que cuando se va a una elección, se va nada más en un momento electoral determinado, luego no regresan, no vuelven. Entonces pregunta, pero no,
pero esa encuesta no sirve, porque yo he debido salir mejor porque yo, caramba, en las pasadas elecciones saqué tanta votación y hoy debo estar mejor. No, es que todos han abandonado, ¿me entiendes? Y eso lo cobra la gente y esa es una factura muy grande que la gente tiene, que cuando van de nuevo a pedir el voto, entonces por supuesto que se lo van a negar. En cambio, los actores políticos del Partido Socialista Unido de Venezuela siempre han estado allí, ¿me entiendes? Y no lo digo yo, sino que lo dice la gente, ¿me entiendes? Entonces, Sí, claro, se hizo una están valoración. en funciones de gobierno, obviamente. Lo que pasa es que la oposición pierde las elecciones y desaparecen y vuelven a aparecer cuando se convocan nuevas elecciones. Chicos, esos cristianos no se leyeron el libro Rafael Caldera, Especificidad de la Democracia Cristiana. No se lo leyeron. Caldera fue candidato, perdía 7 veces a la presidencia, 7 veces. 7 veces. Y cada vez que perdía el hombre allí, cada vez que perdía una elección, Caldera regresaba a recorrer el país, a recorrer los pueblos, no de las capitales, sino los pueblos aledaños donde perdía las elecciones. Y así fue. Bueno, y el cristiano fue 2 veces presidente de Venezuela. Eso es mucho pedirle a los líderes. Eso no está en ninguna biblioteca. No está en Harvard, no está en Luz, no está en Facebook, en Twitter, en ninguna parte. Se llama constancia y amor por el poder. Entonces, Caldera en la última candidatura se echó los brazos, dio ese discurso el 4 de febrero allá en el Congreso y de ahí para adelante no necesitó mucha campaña. Exactamente. Cuando hablamos de los líderes nacionales, mira, esto es algo increíble, de verdad. Por eso es que van a decir, no, que la encuesta está sesgada, que la cuenta, pero mira cómo va esto. Y no es así, porque quienes saben de números, quienes interpretan las encuestas, quienes la analizan, sencillamente se dan, este es el voto, el denominado voto tubo. Este es el voto tubo, que votan los 3 niveles, nacional, regional y local. Pues el voto se va a entubar. Y si esto se mantiene con esta tendencia, que yo creo que, no voy a decir que es irreversible, porque es una locura. Recuerden que las encuestas son una fotografía del momento. ¿no? Del momento. Sí, pero la tendencia es esta. Mira, ¿con cuál de los siguientes líderes nacionales se siente usted más identificado? El 21% está diciendo que es Nicolás Maduro. Esto es bueno. El 21%. Juan Guaidó aparece con un 11.13%. Diosdado a Cabello aparece con unos 0.6 puntos. María Corina Machado aparece con 9 puntos. Leopoldo López aparece con 8 puntos. Delcy Rodríguez, que se midió también allí, aparece con 0.6 puntos. Y Jorge Rodríguez aparece con 0.6 puntos. Esa es la realidad actual en el municipio de San Francisco, donde se debate de nuevo, como anteriormente lo decíamos, la disciplina en cuanto a la constancia y a la pasión que pudiera haber en un momento dado, que leyendo bien los números, que tienen por la vocación de servicio algunos de los líderes del gobierno y además tienen el poder, tienen cómo hacerlo. Y la oposición venezolana, sus líderes que se han ido todos. O sea, se han venido lanzando, repito, no voy a nombrar porque no es mi manera de expresar lo que es la lectura de esta encuesta. Pero la gran mayoría de esos opositores realmente se fueron allí, dejaron un espacio y fíjense ustedes las consecuencias de no participar, de no atender a la gente, de no estar cerca de ellas para influir en un momento determinado o cuando hayan elecciones. Por cierto, Julio, interesante toda esta información que nos estás dando. Nos vas a hacer llegar la ficha técnica, ¿no? La ficha técnica con muchísimo gusto.
con lo específico, ¿no? Para seguir mejorando. Finalmente, el profesor Uribarri, estamos llegando al final del programa. Yo le quiero agradecer estos minutos que estuvo con nosotros, muy interesantes, todos los datos que nos dio en el programa, pero le quisiera preguntar, o le quisiera pedir, mejor dicho, una reflexión que le dejan estos números. Pareciera que la oposición no tendría el mejor escenario cuando inicie su participación en las elecciones de gobernadores y alcaldes. Y conociendo lo que ha venido haciendo la oposición en los últimos años, con un hipotético mal resultado en las elecciones regionales y municipales, otra vez a la abstención. Entonces se vuelve a lo mismo. La oposición no va a participar porque más o menos tiene escenarios negativos y no quiere, digamos, exponer su hipotética falta de maquinaria o de votos. Estoy hablando de un escenario completamente hipotético. La pregunta concreta es, ¿cuáles son las tareas que tiene que hacer la oposición para no perder por forfeit, no perder por no presentarse en las elecciones? Mire, yo creo que debería estar la oposición venezolana reuniéndose en forma unitaria y estar haciendo una maqueta o un paneo o pasarle un escáner a todos los estados del país para ver cuáles son las grandes las posibilidades, en qué estado se deben centrarse la maquinaria para poder hacer un evento que le permita seleccionar un candidato que logre unificar para poder derrotar al candidato del gobierno. Si ellos se dispersan yendo en todo el país, eso yo se los doy como recomendación, porque no se puede estar perdiendo tiempo donde no hay sembrada ninguna de esas maquinarias y lo pueden hacer y aprovechan a hacer un ejercicio hasta para unificarse. Por ejemplo, ¿dónde fuerte Primero Justicia? ¿Dónde fuerte Un Nuevo Tiempo? ¿Dónde Acción Democrática puede ganar las gobernaciones, además de las 3 gobernaciones que tiene en la actualidad? ¿Me entiendes? Hacer ese tipo de ejercicio y centrar su poderío y toda la estrategia en esa zona o en esos estados en los cuales tienen las grandes posibilidades de ganar. Julio, ¿qué otros elementos finalmente de la encuesta tienes ahí, Amado? Y te pregunto, ¿lograste medir Maracaibo? No, Maracaibo aún no, estamos en eso, haciendo el instrumento, a ver cuál es la medición, o sea, nuestros clientes que a nosotros contratan, son fundamentalmente algunos empresarios en San Francisco, algunos empresarios de Maracaibo, que tienen interés pues, en conocer la realidad política de la región y sobre todo sí, adelante. Por cierto, Julio, ¿cuál es el peso electoral de San Francisco? ¿Cómo ha crecido electoralmente el municipio de San Francisco? Sí, bueno, mira, es el segundo municipio, Maracaibo, y están en igualdad de situaciones numéricas, Mara y San Francisco, ¿entiendes? Porque si nos vamos al corredor de la costa oriental del lago, bueno, allí está muy atomizado en cuanto a lo que es el aspecto electoral, porque está Santa Rita, está Cabima, o sea, Bolívar, está Ciudad Ojeda, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero fundamentalmente aquí los municipios más importantes serían Maracaibo, Mara, San Francisco. ¿Me entiendes? Ese corredor vial, ese corredor electoral que es muy importante, Maracaibo y Mara, Maracaibo, San Francisco, es un bastión muy importante para el que aspira a ganar las elecciones. De luego que estos corredores electorales no pueden ser suficientes, ni tú tienes que centrarle toda la estrategia allí. Tú tienes que unánimemente ir hacia todos los municipios, por supuesto, dedicarle con mayor peso a lo que electoralmente representan o numéricamente un buen aporte para los próximos aspirantes a la gobernación del Zulia. Bien, amigos del programa 8 columnas. Hay una parte, ¿sí? Disculpa, mira, hay una parte aquí porque hay una obra del alcalde de Dirwin Arrieta en San Francisco, que es el Boulevard. Eso lo medimos, o sea, ¿cuál es la apreciación o la percepción
positiva o negativa de los habitantes del municipio de San Francisco, y la valoración fue de un 50.5 de manera positiva, de que la gente percibe ese bulevar como una buena obra allí en San Francisco. Eso lo dice la gente, y eso, el estudio de opinión que nosotros hacemos simplemente es la recolección de datos, y luego se procesan, y luego de procesado se van a las estadísticas y se hace la graficación para poderle dar una buena lectura a lo que es, te repito, un sondeo de opinión y también una investigación seria que la empresa ha realizado con la anuencia pues de muchísima gente que se interesó por conocer los números de San Francisco. Bien, profesor Julio Uribarri, muchas gracias por estos minutos con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes que nos permiten, de verdad, porque este es un programa muy visto, muy escuchado, tiene una gran credibilidad, sobre todo por la participación y el sentido periodístico de manera responsable que ustedes dos ejercen. Y bueno, imagínese usted con la experiencia de Galicia y con la fogosidad y la agudeza de su hijo, este gran periodista que lo hace. Siempre veo este programa y lo hace de manera maravillosa, cosa de que nosotros nos sentimos orgullosos aquí en el Zulia de contar con un programa tan importante como es. Donde está Galicia está la noticia, compañero. Así es, compañero. Muchas gracias, Julio. Te quiero mucho. Un fuerte abrazo. Gracias. Rafael Ángel Andrés para la despedida. Igual. Bien, amigos del programa 8 Columnas, ya escucharon a Julio Uribarri, profesor universitario, politólogo y también encuestador. Estábamos analizando los escenarios políticos del Zulia y de Venezuela, y también teniendo datos de su más reciente estudio de opinión. Decirles que los datos que usted vio y escuchó el día de hoy son una foto de un momento que el profesor Julio Uribarri nos está presentando. ¿Pueden cambiar? Sí o no. Los expertos en la materia, como el profesor Julio Uribarri, son los encargados de dar este acontecimiento, estos datos, estas cifras, estas estadísticas. Muchas gracias si llegaron a esta parte final del programa. Los invito a suscribirse, darle like y compartir nuestro canal de YouTube, Rafael Galicia TV, donde va a poder ver este programa y todos los de la nueva etapa de A8 Columnas. Véanos en Telecolor, escúchenos a través de Luz Radio 102.9 FM. Y les recuerdo, amigos, ¿dónde está la noticia? Está Galicia. Más vale creer en Dios que en hombres poderosos. El Señor bendiga sin límites al pueblo zuliano. Amén.